Buenos días, vamos a hablar sobre la IMU. Nuestro grupo está conformado por Astrid Gil, Diego Estupiñán y quien les habla, Luisa Pérez. Nosotros vamos a trabajar con una MPU 6050, que es una unidad de medición inercial o IMU de 6 grados de libertad. Esta combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Este sensor normalmente es muy utilizado en navegación y estabilización. La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Asimismo, la segunda ley de Newton indica que en un cuerpo con masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre el mismo. La velocidad angular es la tasa de cambio del desplazamiento angular por unidad de tiempo, es decir, qué tan rápido gira un cuerpo alrededor de su eje. Los giroscopios utilizan un MMS para medir la velocidad angular usando el efecto Coriolis, que este efecto causa que el camino de un objeto en libre movimiento parezca que cambie. Con un giroscopio podemos medir la velocidad angular y si se integra la velocidad angular con respecto al tiempo, pues obtenemos el desplazamiento angular, o sea, la posición angular, si se sabe dónde se inició el giro. El módulo acelerómetro MPU tiene un giroscopio de 3 ejes, con el que podemos medir velocidad angular, y un acelerómetro también de 3 ejes, con el que medimos los componentes X, Y Z de la aceleración. La dirección de los ejes está indicando en el módulo en el cual hay que tener en cuenta para no equivocarnos en el signo de las aceleraciones. La comunicación del módulo MPU 6050 es por I cuadrado C. Esto le permite trabajar con la mayoría de microcontroladores. Los pines SSL y SDA tienen una resistencia POLAP en placa para una conexión directa al microcontrolador o al Arduino, en tal caso que utilicemos Arduino. Para este módulo tenemos dos direcciones de I cuadrado C para poder trabajar, que es la dirección 0 por 69 y la de 0 por 68. El pin ADDR internamente en el módulo tiene una resistencia a tierra, por lo que si no se conecta la dirección, por lo que si no se conecta esta, pues la dirección por defecto será 0 por 68. Además, tiene un regulador de voltaje en placa de 3,3 voltios, el cual se puede alimentar con los 5 voltios del Arduino. Bueno, aquí tenemos el código que se utilizó para la placa IMU 6050. Primero lo que hacemos es utilizar las librerías I2C para controlar la MPU 6050. La librería de MPU 6050 necesita de la I2C y esta a su vez necesita de la wire.h. Entonces lo que hacemos es utilizar esas librerías. Luego declaramos el sensor y después declaramos como enteras las variables x, y, z. También como long, el tiempo, float, los ángulos del giroscopio. Y luego entramos a un voice setup. Este voice setup lo que hace es, primero se inicializa el puerto serial, eh, con, siguiendo con la inicialización de la librería I2C y luego pues la inicialización del sensor. Ya cuando se inicia el sensor correctamente, entra un while loop donde empieza a leer ya las velocidades angulares, el sensor. Y luego empieza a calcular los ángulos de rotación con la fórmula que hace que teta de x es igual a teta de x sub 0 más wx por delta de t. Entonces, como se indicó al principio, el giroscopio nos entrega la velocidad angular y para calcular el ángulo actual se necesita integrar la velocidad y conocer pues
del ángulo inicial y eso se hace con la fórmula anteriormente dicha. También se tiene en cuenta que cuando se refiere uno a teta de x, también se está refiriendo al ángulo que gira en x sobre su propio eje. Ya para como lo último que se tiene en cuenta a la hora de los datos que arroja el monitor serial, hay que tener en cuenta que la medida no es exacta, incluso cuando el sensor no se está moviendo, porque el ángulo varía. Digamos que si se gira en cierto ángulo y luego se regresa a la misma posición, el ángulo que se había medido anteriormente pues no va a ser el mismo que el inicial. Pues esto se debe a que al integrar la velocidad angular y sumar el ángulo inicial hay un error del producto de la mala conexión o del tiempo o del ruido que hay en la lectura de la MPU. El error puede que sea muy pequeño, pero pues se va acumulando en cada iteración y puede ir creciendo. Este error es conocido como drift. A veces para disminuir el drift existen varios métodos, la mayoría aplica filtros para eliminar el ruido y así hacer que las lecturas del sensor sean un poco más estables. Bueno, entonces para la práctica que realizamos, entonces podemos ver cómo, de acuerdo a los ejes de rotación de la MPU, van a aumentar en este caso los X, girándolo en ese sentido, y girándolo en Y va a aumentar la rotación en Y, como se puede ver en el monitor serial. Como posibles aplicaciones de estos acelerómetros o giroscopios, se usan en los teléfonos móviles, en aviones para detectar el grado de inclinación en el que se encuentran y un aproximado de su posición con respecto a un punto inicial.